Si lo crees, lo creas. Punto final. Mucha gente pasa la vida entera esperando que el mundo cambie, que la economía mejore o que alguien les dé una oportunidad milagrosa para que su suerte finalmente dé un giro. Pero lo que no entienden es que están mirando en la dirección equivocada, porque su realidad externa es simplemente un efecto de una causa mucho más profunda y poderosa que reside en el centro de su ser. Muchos piensan que lo que pasa por su cabeza no tiene peso real, que son solo pensamientos sueltos que van y vienen como nubes en un día ventoso sin dejar huella alguna en su destino. Y viven como si soñar en grande fuera un cuento para niños, o como si imaginar un futuro brillante fuera una pérdida de tiempo total, actuando como si su mente no tuviera nada que ver con lo que le sucede en sus cuentas bancarias, en sus relaciones o en su salud. Pero déjeme decirle que se equivocan de manera catastrófica, porque yo, Brian Tracy, he descubierto tras décadas de estudiar a los hombres y mujeres más productivos del planeta que todo lo que usted logra o deja de lograr en este mundo nace primero, única y exclusivamente en su pensamiento. Lo que usted cree sobre sí mismo y sobre el mundo es el mapa maestro que diseña su realidad física. Porque si usted está convencido en lo más profundo de su alma de que puede lograr algo, su cerebro, como una computadora de alta precisión, buscará incansablemente la forma de hacerlo realidad. Pero si usted está seguro de que no puede, se detendrá incluso antes de dar el primer paso, y se saboteará de formas que ni siquiera imagina. Por eso, nada en este universo conocido es más poderoso que una convicción arraigada y constante. Usted no necesita que las condiciones externas sean ideales para empezar. Lo que necesita es una mentalidad de acero que no se rinda jamás ante la adversidad. Porque lo que usted sostiene con fe inquebrantable, con disciplina espartana y con una visión nítida, inevitablemente se materializa, se construye y se hace real ante sus ojos, ya que su vida es el reflejo exacto y matemático de lo que usted considera posible para usted. Si usted cambia lo que cree, cambia su mundo entero de manera instantánea. Porque cuando lo cree de verdad, lo crea. Y ese poder divino vive dentro de usted esperando ser activado por su voluntad. Lo que usted cree define absolutamente todo en su existencia. Y antes de que sigamos profundizando en cómo desmantelar esas prisiones mentales que lo han frenado, quiero que hagamos una pausa necesaria de reflexión profunda. Porque si este mensaje ha llegado a sus oídos hoy, es porque usted sabe que tiene un potencial mucho mayor al que está demostrando. Por eso, quiero que se detenga un segundo y me diga ahora mismo en la sección de comentarios, con total sinceridad y valentía, cuál es esa creencia limitante o ese no puedo que ha estado cargando durante años como una cadena pesada y que hoy mismo decide romper para siempre para dar paso a la vida que realmente merece. Escríbalo, póngalo por nombre, porque al exponer esa mentira al aire, usted le quita su poder y empieza a recuperar el control de su narrativa personal. Hágalo ahora. Participe en esta comunidad de ganadores, porque cuando usted declara su intención de cambio frente a otros, su compromiso se multiplica y su subconsciente registra que el juego ha cambiado para siempre. Esta no es una frase bonita para marcar en un libro o poesía motivacional para sentirse bien un momento. Es la estructura invisible pero real que moldea su existencia minuto a minuto. Porque cada elección que usted hace, cada oportunidad que toma o rechaza y cada desafío que enfrenta o evita, broca de una sola raíz, lo que usted cree posible para sí mismo y lo que cree merecer. Usted puede tener el talento más brillante, los contactos más influyentes y los recursos más vastos, pero si en su interior no cree que merece algo mejor, se saboteará en cada intento. Empezará proyectos con entusiasmo, pero no los terminará. Se conformará con menos de lo que vale, permitirá acuerdos mediocres en sus negocios y postergará sus ideas más brillantes por un temor irracional a destacar. Y no es por falta de capacidad técnica, es simplemente porque cree que no puede. Y esa creencia lo gobierna como una ley silenciosa, como una cárcel invisible que usted obedece todos los días sin darse cuenta siquiera de que tiene la llave en su bolsillo. Mire su vida ahora mismo. Analiza sus finanzas, sus relaciones, su salud y su paz interior y entienda que todo eso es un espejo fiel de sus creencias más profundas. Porque si usted piensa que el dinero es algo escaso y difícil de conseguir, vivirá peleando con él y se le escapará de las manos como arena. Si cree que no es una persona atractiva o valiosa, actuará con una inseguridad que alejará a los demás. Si piensa que no puede confiar en nadie, atraerá situaciones de desconfianza, porque su cerebro no busca la verdad objetiva, busca confirmar lo que usted ya cree para mantener la coherencia interna. Por eso, su mundo no cambia hasta que cambian sus creencias.
Pero aquí está lo más peligroso de todo este asunto. La gran mayoría de nuestras creencias actuales no las elegimos nosotros, nos las impusieron o las absorbimos por ósmosis de nuestros padres, de la escuela, de la televisión y de una sociedad mediocre que lamentablemente premia la queja y castiga la excelencia. Desde que es un niño, el hombre promedio escucha frases destructivas como «no te creas tanto», «mejor busca algo seguro», «el dinero corrompe a la gente» o «soñar es solo para los ricos». Y sin darse cuenta construye una identidad pequeña, limitada y dependiente, una mente domesticada para no sobresalir jamás de la media. Y lo peor de todo es que, con el paso del tiempo, usted termina defendiendo esa mentalidad limitante como si fuera propia, diciendo cosas como «así soy yo no tengo suerte» o «a mí no se me dan esas cosas». Pero permítame decirle que eso es una mentira absoluta. Nadie nace con límites. Los límites se los instalan como un software defectuoso. Y mientras usted no cuestione esas ideas implantadas, seguirá actuando desde una programación antigua que quizás fue útil para sobrevivir en un entorno de escasez, pero que es totalmente inútil para prosperar en la abundancia del mundo moderno. Aquí entra la verdad más liberadora que usted escuchará jamás. Todo lo que usted cree hoy mismo puede reescribirse totalmente, porque usted no necesita años de terapia costosa ni una revelación divina para cambiar su destino. Solo necesita estar dispuesto a cuestionar cada pensamiento que lo encoge, cada creencia que lo limita y cada voz interna que le dice que no puede, que no es para usted o que ya es demasiado tarde. Porque esa voz no es su esencia, es una voz prestada de su pasado y usted tiene el poder legal de devolverla a su origen. Empiece observando sus resultados actuales sin juzgarse. Analice qué áreas de su vida están estancadas, qué patrones negativos se repiten una y otra vez y qué oportunidades ha dejado pasar por puro miedo o por ideas viejas que ya no tienen sentido. Esa mirada honesta es el primer paso fundamental porque usted no puede cambiar lo que se niega a reconocer. Y cuando lo ve con claridad, puede intervenir conscientemente y decir, esto ya no lo acepto más en mi realidad. Esa decisión, aunque parezca mínima, ya está transformando la arquitectura de su mente. Pero recuerde que no baste con intentar borrar una creencia. Debe sustituirla de inmediato sembrando algo nuevo que lo eleve y lo fortalezca. En vez de decir, no soy bueno con el dinero, empiece a afirmar, soy capaz de aprender a manejar mis finanzas y generar riqueza. En vez de decir, nunca termino lo que empiezo, diga, cada día soy una persona más constante y disciplinada. No lo diga solo por repetirlo como un loro, dígalo con un propósito firme, escríbalo con determinación, siéntalo vibrar en sus células, porque mientras más tiempo sostenga ese nuevo pensamiento, más lo creerá su subconsciente. Y cuando lo crea, su acción seguirá inevitablemente a esa creencia. Usted no necesita motivación pasajera, lo que necesita es una nueva historia interna, una narrativa distinta sobre quién es usted y lo que es capaz de alcanzar. Porque cuando esa historia cambia, usted camina distinto, decide distinto y habla como una energía que atrae el éxito de forma natural. Si esto que le digo le incomoda, es la mejor señal de que estamos tocando una fibra real, porque la incomodidad es siempre la puerta del cambio. Y si algo en usted resiste esta idea, es porque está a punto de romper una barrera mental que lo ha mantenido preso durante años. No huya de esa sensación. No vuelva a su zona de confort diciendo, yo soy así. Mejor pregúntese si puede ser diferente, si puede ser esa versión más fuerte, más clara y más libre que todos llevamos dentro esperando ser activada por una decisión de coraje. Usted no necesita que el mundo exterior lo valide para actuar como alguien de alto valor. Necesita convencerse a sí mismo de que ya lo es. Y esa es la diferencia abismal entre quien avanza y quien se queda esperando permiso. El primero se convierte en su propia fuente de aprobación, mientras que el segundo vive esclavizado por la opinión ajena, una dependencia que es una prisión silenciosa de la que pocos escapan. Si usted necesita que otros crean en usted para avanzar, nunca llegará a la cima, porque siempre será prisionero de los juicios, las dudas y las miradas de gente que a menudo tiene miedos más grandes que los suyos. Entienda esta verdad dura pero liberadora. Usted ya está creando su vida en este preciso instante, lo sepa o no, porque cada pensamiento repetido, cada emoción sostenida y cada decisión tomada desde lo que usted cree está esculpiendo su destino futuro. No existe la neutralidad mental. Si todos los días se repite que es tarde o que es difícil, está construyendo activamente una vida que confirmará esa dificultad.
Pero si se repite que puede aprender y superar cualquier obstáculo, su cerebro se convertirá en una máquina de resolver problemas. Su cerebro es una máquina de interpretación que no responde a lo que ocurre objetivamente, sino a cómo usted decide interpretar lo que ocurre. Por eso, ante un mismo problema, una persona se derrumba y la otra se fortalece. Todo depende de la historia que se cuentan a sí mismos en la intimidad de su mente. Cambie la historia y cambiará su vida para siempre, pero para lograrlo debe enfrentar sus creencias más profundas, esas raíces invisibles que gobiernan su comportamiento cuando nadie lo ve. Pregúntese qué piensa de sí mismo en la soledad, qué siente realmente cuando fracasa en algo pequeño o qué ideas surgen cuando una gran oportunidad aparece frente a usted, porque esas respuestas revelan las leyes que gobiernan su mundo personal. No necesita eliminar todas sus creencias negativas de golpe, solo identifique la columna vertebral de su estancamiento, esa idea podrida de que no merece el éxito, o de que su familia nunca logró nada y usted tampoco, y arránquela de raíz para reemplazarla por una semilla de grandeza que debe regar todos los días con repetición y acción masiva. No basta con pensar distinto, debe actuar desde esa nueva identidad de ganador. Si quiere creer que es una persona disciplinada, empiece a actuar como tal hoy mismo. No espere a sentirlo, simplemente hágalo y su mente se alineará con sus hechos. Si quiere creer que merece abundancia, cuide su entorno, elija mejor sus relaciones y hable con un respeto sagrado de sí mismo, porque no se trata de fingir, se trata de entrenar una nueva versión de usted que sea más grande que sus excusas y más fuerte que sus miedos pasados. Habrá resistencia, por supuesto. Su mente antigua querrá volver a la seguridad de lo conocido y le susurrará que va a fallar, pero usted no debe escucharla, porque es solo el eco de un pasado que ya no tiene jurisdicción sobre su presente. Responda a cada duda con una acción opuesta y constructiva. Este es el entrenamiento real de un emprendedor de éxito. No es solo consumir información, es incomodarse a propósito hasta que su mente entienda que usted va en serio. Tiene el derecho absoluto de actualizar su mente y de escribir una historia nueva que esté alineada con su verdadero potencial ilimitado. Y no lo hace para probar si funciona, lo hace porque su vida y el legado de su familia dependen de ello. Cada vez que usted dice «yo soy así», está construyendo una pared invisible a su alrededor. Pero recuerde que su cerebro no distingue entre lo que es real y lo que usted repite con una convicción total. Por eso su identidad no es un hecho inamovible, es una decisión diaria. Si usted se ve en lo profundo como alguien débil o sin valor, su mente hará lo imposible por confirmar esa imagen por pura coherencia interna. Por eso el cambio real empieza ajustando su autoimagen antes que su agenda de trabajo. Un hábito que no encaja con quien cree usted que es, no perdurará en el tiempo. Por eso la identidad siempre gana la batalla a la fuerza de voluntad a largo plazo. Destruya las etiquetas negativas que se ha puesto, esas etiquetas de «soy un desastre» o «siempre me equivoco», y constrúyase una nueva identidad con acciones mínimas pero constantes que refuercen al hombre o mujer que quiere llegar a ser. Cada decisión pequeña suma o resta en la balanza de su destino, y cuando usted entiende esto, deja de vivir en automático para empezar a vivir con un propósito claro y definido. Su vieja identidad le dio una falsa sensación de seguridad, pero ya no puede llevarlo más lejos. Es hora de soltar esa versión que solo sabe sobrevivir para dar paso a la versión que sabe prosperar y liderar. Esta nueva identidad no necesita ser perfecta desde el primer día, solo necesita ser más fuerte que sus miedos y estar basada en la repetición de la visión y el enfoque que usted ha elegido para su futuro. Observe también las decisiones que toma cada noche antes de dormir, porque ese tiempo es el terreno más fértil para reprogramar su subconsciente, ya que lo último que usted piensa antes de cerrar los ojos trabajará en su mente durante todas las horas de sueño. En lugar de alimentar su ansiedad con noticias negativas o redes sociales vacías, siembre pensamientos de dirección y de intención clara. Revise sus metas, agradezca sus avances y visualice con lujo de detalles lo que va a lograr mañana. Quien domina su mente antes de dormir, despierta con una claridad y una energía que la mayoría de la gente jamás conocerá, porque ha dejado de entregar su mente al caos para entregarla a la visión.
El cambio profundo empieza con esa nueva historia interna que usted se repite en silencio, porque su diálogo interno es la atmósfera donde usted crece o se estanca. No permita que su mente interprete los pensamientos negativos como límites reales. Aprenda a dar instrucciones nuevas a su cerebro con un lenguaje de poder y posibilidad. La disciplina más transformadora es la que se escucha dentro de usted, esa voz que responde a la duda con una decisión firme de avanzar a pesar de todo. Su mente es un jardín sagrado y lo que usted siembra en forma de pensamientos florecerá inevitablemente en resultados físicos. Por eso el lenguaje que elige usar no es solo comunicación, es programación pura de su destino. Si usted siembra convicción y foco, cosechará una vida de éxito. Pero debe ser el guardián vigilante de su propio diálogo interno, especialmente cuando el entorno parece contradecir su visión de futuro. La autoconfianza se fabrica con hechos y con la decisión de no aceptar una vida mediocre solo porque los demás se conformaron, porque usted nació para liderar su propia realidad desde adentro hacia afuera. Entienda que todo lo visible nació primero en el invisible de una mente humana y que si usted cambia su sistema interno de creencias, el mundo externo no tendrá más remedio que ajustarse a su nueva vibración. La creencia poderosa es el cimiento de cualquier imperio y no depende del entorno para mantenerse viva, sino de su compromiso personal con su propia grandeza. El mayor enemigo que enfrentará es el autosabotaje silencioso impulsado por el miedo, pero usted puede vencerlo enfrentando cada duda con una acción valiente, aunque no tenga todas las garantías de éxito al principio. No necesita creer al 100% para dar el primer paso, solo necesita la fe suficiente para moverse, porque el resto de la confianza se construye en el camino con cada pequeño avance que usted logre. La dudar es parte del proceso humano, pero usted no debe entregarle el volante de su vida. Deje que la duda vaya en el asiento de atrás, mientras usted conduce con una dirección clara basada en su visión de largo plazo. Quien espera no tener miedo para actuar nunca sale de su casa, pero quien actúa a pesar del miedo demuestra a su propia mente que hay una forma superior de vivir basada en la elección consciente. Usted no necesita tenerlo todo claro para empezar a moverse, solo necesita moverse lo suficiente para que su mente empiece a ver evidencias de que el cambio es posible y real. Porque cuando usted ve progreso, su creencia se fortalece. Y cuando su creencia es total, usted crea su realidad no por milagro, sino por liderazgo personal y estructura interna de excelencia. Usted es el arquitecto de su propia historia, y si la narrativa actual no le gusta, tiene el poder absoluto de reescribirla hoy mismo, dejando de ser una víctima de su pasado para convertirse en el maestro de su futuro. La mente pobre carece de visión y se enfoca en la carencia, pero la mente rica interpreta cada situación con poder y busca la oportunidad oculta en cada desafío. Entrene su lenguaje para que sea un motor de éxito. Deje de decir no puedo y empiece a decir estoy aprendiendo a dominar esto, porque ese pequeño cambio micro transforma su estructura neurocientífica de forma permanente. El hombre que crea una vida poderosa es aquel que incluso en la caída mantiene una narrativa de reconstrucción y desafío, recordando siempre que no es sus errores, sino quien elige ser después de ellos. No busque más estrategias externas hasta que no haya arreglado el guión interno que reproduce sin darse cuenta, porque ninguna motivación externa funcionará si su propia historia va en contra de su visión de grandeza. Una vez que usted reescribe su historia y se la cree con todas sus fibras de su ser, el mundo entero empezará a responder a su nueva identidad con puertas que se abren y personas que aparecen para apoyarlo. Su mente fue hecha para crear y proyectar el éxito, no para rumiar el fracaso. Por eso debe ser extremadamente selectivo con la información que permite que entre en su fábrica de realidades. Cultive esa confianza antes de ver los frutos. Actúe con dirección, aunque no haya evidencias externas todavía, y muévase como si el éxito ya fuera una consecuencia inevitable de su carácter y de su trabajo diario. Cuando usted deja de vivir por emociones pasajeras y empieza a vivir por decisiones firmes, se vuelve invencible ante las excusas y magnético para su gran destino, porque el universo siempre responde a quien actúa con una coherencia total entre lo que cree, lo que dice y lo que hace. Este es su momento de gloria. Empiece hoy mismo a cultivar esas evidencias internas de poder y verá cómo, paso a paso, su vida se transforma en la obra maestra que usted siempre supo que podía construir, porque lo que usted cree con todo su corazón, inevitablemente lo creará con sus manos.